Hola chicos. Mi nombre es IDT, les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 20. Parte 1. Izuku. ¿Qué quieres decir? Ide. No vivieron lo mismo, por lo tanto no piensan lo mismo, no tienen recuerdos ni son las mismas personas. Las personas son lo que son por sus vivencias, si estas son diferentes, no son las mismas personas. Melissa. Entonces, ¿qué es este final? Tiene a sus amigos pero no lo recuerdan. Esto no es más que un Hagakure. Un final semi-amargo, dijo desanimada junto con otros. Ide. Bueno, vean el lado positivo, él tiene a sus amigos. Puede volver a hacerse amigos de ellos y ver feliz como estos tiene una buena vida. Dije alegrando a algunos. Mina. Pero no deja de ser triste, Kirishima. Supongo que ya no veremos más de este mundo, Ide. No, aún quedan un par de cosas más. Dije sorprendiéndolos. Izuku. ¿Pero cómo? Ide. Ya verán, ojos a la pantalla. Veremos algo interesante. Dijo sonriendo y causando curiosidad en varios. Dentro de la pantalla. Foi com meu pai que eu aprendi a amar esse país. E foi com esse amor que eu fiz o que eu fiz. A bandeira da América carrego junto a mim. Veja em minhas costas em forma de cicatriz. Meu pai morreu de forma honrosa, lutando pela pátria. E assim eu pude aprender. América é a coisa que no mundo mais importa. Segui os passos e fui salvo quando perto de morrer. Caído no chão eu vejo um coração. Agora tenho poder além dessa dimensão. Em mim desenvolveu o poder que o cadáver me deu. Fuera de la pantalla. David. Así que un niño inspirado por su padre. Dijo con una sonrisa. Midnight. ¿A qué se refiere con por eso hice lo que hice? Preguntó con un mal presentimiento. Todos se asombraron al ver la espalda del sujeto. Kaminari. Eso ya no es patriotismo o algo parecido, es una locura. Yaoyorozu. Concuerdo. Aizawa. Parece que su padre era un militar, por eso de que murió luchando por la patria, supongo que murió en una guerra. Mina. Eso es bastante triste, ningún niño debería de perder a sus padres, Kirishima. Ese señor fue muy varonil. Peleo por su país y por su familia, David. Ese pensamiento patriótico puede ser o muy bueno o muy malo. Nezu. Sí, esperemos que sea para bien que utilice esa mentalidad. Mr. Compres. Parece que está en un desierto, tal vez les tendieron una trampa y por eso estaba a punto de morir David. ¿A quién le importa? Ni siquiera han dicho quién demonios es este tipo. Ide. Espera un poco. Izuku. Un corazón. ¿Por qué hay un corazón en pleno desierto? Endeavor. ¿Un poder más allá de esa dimensión? Kirishima. ¿De 4C? ¿Es su estándar? ¿Qué hace? Ide. Le permite traer cosas de diferentes dimensiones o viajar a través de ellas. Dije asombrándolos. David. Dimensiones, en teoría, si es así, existen dimensiones infinitas por probabilidades, eso quiere decir que él, AFO, si quiere, puede tener una fuente inagotable de recursos. Dijo sonriendo. Shigaraki. ¿Su poder se lo dio ese cadáver? ¿De quién demonios es entonces? Debe de ser de alguien importante si es capaz de hacer eso. Ide. Ese es el cuerpo de Jesucristo. Oh bueno, una parte. Dije dejando en shock a la mayoría. Pero la que más en shock estaba era Ibara, quien parecía estar convulsionando. Ibara. ¿Cómo que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo llegó el cuerpo del Hijo de Dios a Estados Unidos? Y más importante, ¿por qué está dividido y no en una tumba repensando como se debe? Dijo temblando. Monoma. Kendo, voy. Dijo tratando de calmar a Ibara. Ide. Bueno, cierta persona lo llevo allí y ya. No necesitan saber tanto sobre eso. Ibara. ¿Cómo que no? Ide. Ya les dije. Sigan viendo la pantalla. Dijo haciendo que todos lo hicieran a regañadientes. Dentro de la pantalla. Assim como meu pai foi dia torturado, preso pelas tropas inimigas. Eu consigo fugir, mas com uma cicatriz carrego junto a mim a bandeira do meu país. Com a revolução fica eminente, só existe um homem que pode levar essa nação pra frente. Tony Valentine para presidente, a América no topo não deixará espaço pra oponente. E se quiserem guerra,
permanecer. Fuera de la pantalla. Varios se pusieron serios al ver lo que le pasó a Valentine y algunos hicieron una mueca de dolor. Hagakure, es horrible. Aux, ya veo, así que su padre murió así, Mirko. Parece ser que esos bastardos fueron los que le hicieron esa cicatriz. Kirishima, de cierta forma, es muy varonil y puedo llegar a sentir admiración por su dedicación para proteger su país. Pero, Izuku, sí, yo también siento lo mismo. Uraraka, un mal presentimiento. Shigaraki, así que será así. Dijo riendo. Mina, debe buscar formas más pacíficas. Kaminari, no creo que lo haga. Se ve muy serio y no creo que cambie de opinión, dentro de la pantalla. Minha bandeira destacada pelo meu país. Fuera de la pantalla todos se quedaron asombrados por lo que decía. Kaminari, intocable. ¿Pero cómo? Lida, cuando está entre dimensiones, es un poder asombroso. MT Lady, o aterrador dependiendo desde donde lo mires. Todos se quedaron boquiabiertos por eso. Melissa, ¿se volvió el presidente de Estados Unidos? Yaoyorozu, así que eso significa el nombre de su stand. Midnight, Dirty the Edge donde Dirche Up. Dentro de la pantalla. Busca pelo conhecimento é o que torna todo o meu país maravilhoso. Cada partido, cada vez do santo, para um presidente mais que poderoso. Raiz Silva Run, organizada pras partes do cadáver. Eu achar amanhã que se alguém atrapalhar, cedo pra vocês dar permissão para marchar. Os meus planos usando garras e dentes. Eu sinto algo errado, existe um traidor entre a gente. Não existe, não atrapalhe meus planos, e só assim irá viver. Já encontraram o que eu tô procurando, então eu mesmo irei resolver. Seguindo a teoria, não teriam como resistirem dois de mim no mesmo lugar. Mas estou além da física, então te proporciono vários presidentes na sua frente, o que cê fará? Fuera de la pantalla. David. Bueno, en eso creo que tiene razón, aunque no es solo en Estados Unidos, lo que hace maravillosa a la humanidad, independientemente de su nacionalidad, es esa búsqueda del conocimiento para evolucionar. Toga, ¿a qué se refiere con eso del presidente más poderoso? Ide, se dice que si reúnes todas las partes del cuerpo de Jesús, obtendrás un poder absoluto. Dije asombrándolos. Ibara, inaceptable, ultrajar el cuerpo de un ser divino como lo es Jesucristo solo por beneficio propio. Ide, bueno, en teoría lo hace para evitar que otros lo usen para hacer guerras. Ibara, el poder corrompe a las personas. Le pasará lo mismo. Monoma, no puedo argumentar nada contra eso. Yaoyorozu, el Bull Run. ¿Es un evento o algo parecido? Ide, es una carrera de caballo de 6000 kilómetros. Endeavor, entonces infiltró a personas en esa carrera para encontrar información sobre el cadáver. Y usa a la misma carrera como pantalla. Varios se pusieron serios al escuchar lo que dijo. David, él sí que sabe cómo hacer las cosas. Si alguien se interpone, lo mata y fin. Kaminari, ¿un traidor? ¿Quién es esa chica? Ide, es la esposa del organizador de la carrera, estaba en contra al presidente debido a que su esposo, al parecer, iba a ser asesinado por él mismo. Mina, ¿entonces hizo todo eso para cuidar a su esposo? Dijo con una sonrisa. Izuku, reunió el cuerpo. Dijo en shock junto con otros. David, ¿es cierto? ¿Por qué no pensé en eso? Dijo sorprendido, y todos los demás estaban iguales al ver lo que hizo Valentine. Melissa, copias infinitas, Shigaraki, jajajaja. ¡Qué poder tan maravilloso! Nezu, según esa teoría, si dos seres se tocan explotarían. Pero esa regla en él no aplica, solo en él, pero puede hacerlo en otras personas. Bakugou, ese desgraciado cada vez parece más y más invencible. Dijo enojado. Aux, ¿qué pasa si matan al Valentine que los trajo? Dijo llamando la atención de los demás. Ide, si le dan el tiempo suficiente, puede traspasar su stand y memorias a otro fan y Valentine de otra dimensión. La única forma de matarlo, es con un ataque instantáneo. Dijo haciendo que todos se asombraran. Dentro de la pantalla.
chegou brando, seu erro foi achar que durante essa luta teve chance em algum momento. Entre dimensões altar, não poder acompanhar. Me pergunto o porquê que você estava na frente de um trem em movimento. Ninguém vai ter um cadáver além de mim. Hot Fence, então aqui será o seu fim. Eu não posso deixar que esse poder suba sua cabeça. Motivo de eu matar você, legítima defesa. Todo dano que eu sofrer vai pra outra alguém. Com o poder do amor, ninguém vai me derrotar. Com Love Train, sem o seu amigo você nem pode andar. Barreira dimensional não tem como ultrapassar. Seu cavalo não poderá usar seu poder. Assim como o Jairo Johnny, você também vai morrer. Infinitas possibilidades, e são infinitos Funny Valentines. Posso trazer seu amigo de volta se cê quiser, mas no fim dessa luta, só um de nós vai ficar de pé. Fuera de la pantalla. Todos se asombraron al ver al sujeto de la pantalla. Mirko. ¿Otras veces he desgraciado? Qué pesado. Ide. No es el mismo. Pero bueno, ya veremos algo sobre el después. Afo. Ya veo, tiene que estar entre dos objetos para poder activar su habilidad. Varios se quedaron en shock al ver a Diego partido a la mitad. Agakure. Esa es una imagen que no voy a poder borrar de mi mente. Dijo con escalofríos. Monoma. Una codicia enorme, Mineta. Hot Pants. Qué buen nombre. Yaoyorzu. No es tonto, no está dejando que se le suban los humos a la cabeza. Bakugou. Defensa legítima una mierda. Es solo un tipo que está actuando para obtener poder. Mina. ¿A qué se refiere con eso? Izuku. Lock Train. Ide. Lock Train es una habilidad que él obtuvo luego de reunir las partes del cuerpo. Todo el daño que traten de infringirle se le transferirá a otra persona de algún lugar del mundo. Dije asombrándolos y enojándolos. Ibara. ¿Cómo es posible que un cuerpo como el de él otorgue un poder tan cruel? Izuku. Sus piernas, es parapléjico. Davi. Parapléjico y enfrentando al tipo más fuerte de ese mundo, que además es presidente de ese país, hasta siento un poco de lástima por él, dijo sonriendo. Mina. ¿Cómo es que pudo montar el caballo? Mr. Compres. Al parecer tenía algo con lo que podía enfrentarlo, pero solo podía usarlo con su caballo. Izuku. Perdió a su amigo, dijo apretando los puños. Todos se pusieron serios, expectantes de lo que pasaría y de la decisión que tomarían tanto Johnny como Valentine. Dentro de la pantalla. E se quiserem guerra, guerra eles vão ter. A terra mãe América vai permanecer. Entre dimensões está insuperável. Eu sou o presidente da América, Funny Valentine. Ações sujas usando formas baratas e force. Entre todas as dimensões minha bandeira destacada pelo meu país. Fuera de la pantalla. Algunos se decepcionaron un poco al ver que el rap había terminado y no supieron la conclusión. Midnight. Supongo que lo veremos en otro rap. Ide. Supones bien. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.